La miastenia gravis es un trastorno que se caracteriza por una debilidad muscular episódica secundaria a pérdida o disfunción de los receptores de acetilcolina. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Nosotros vimos que teníamos las distrofias musculares, la de Becker, la de Duchenne, que era un problema por ausencia de la distrofina, que es una proteína que le da estructura al músculo y es la que lleva a toda la patología de la cual hablamos. Aquí el problema es a nivel de placa motora. Fíjense, es un trastorno que afecta a los receptores de acetilcolina. Entonces, la miastenia es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos, o sea, en la placa motora. Ocurre cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe en la unión neuromuscular, el lugar en donde las células nerviosas se conectan con los músculos que controlan, que es la placa motora. Entonces, fíjense como aquí estamos viendo. Vamos a recordar que este es el pie del axón desnudo que viene de donde esta acción viene de la neurona motora del asta anterior. Y esa neurona motora lleva un potencial de acción eléctrico hasta el botón presináptico. O sea, antes de la sinapsis está la neurona motora, el axón de esta neurona motora, y ella tiene adentro lo que se llama el botón sináptico. O sea, tiene un depósito de acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que se conoce como neurotransmisor, que sintetizan esas neuronas. Y entonces ella va, ¿cuál es la función de la acetilcolina? La acetilcolina va a transmitir ese potencial de acción, entonces lo transforma de potencial de acción eléctrico a un potencial de acción químico. Entonces, aquí en la zona presináptica, este botón sináptico se abre y va a liberar ¿qué? Acetilcolina. Y esa acetilcolina va a unirse a nivel de donde, de la superficie de la neurona posináptica, la que está en la unión mioneural, en la placa motora. Entonces, aquí tienen que haber unos receptores que son unas estructuras que es como el modelo llave-cerradura. Una llave es para una cerradura específica. Entonces, esta acetilcolina es para un receptor específico que está en la membrana posináptica, que es la membrana muscular. Cuando esta acetilcolina se une con ese receptor, esa acetilcolina produce una despolarización de la membrana muscular, invierte la polaridad, se abren los canales de sodio y potasio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que entra el sodio, sale el potasio, esa despolarización va a transmitirse a donde, a los túbulos T de la fibra muscular o célula muscular. Esta va a llevar a qué? A que la troponina se una ¿con quién? Con el calcio. Y esta troponina calcio se va a dirigir a donde está la actina con la miosina, que están separadas por la tropomiosina, como ya mencionamos en una ocasión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa troponina calcio, que se va a unir la troponina, que es una proteína muscular, con el calcio, y se van a dirigir hacia donde están las otras proteínas musculares, donde vamos a tener que la contracción muscular se da por la unión de la actina con la miosina. Pero en un músculo en reposo, la actina y la miosina están separadas por otra proteína que es la tropomiosina. Entonces, cuando ese acetilcolina se libera, ella va a formar el complejo troponina-calcio. Esta troponina-calcio va a agarrar la tropomiosina, la retira, y entonces eso permite la unión de la actina con la miosina y se da la contracción muscular. Entonces, eso lo vieron ustedes cuando ustedes vieron la fisiología de la contracción muscular en otro trayecto. Entonces, ese proceso no se da aquí porque no, los receptores de la membrana posináptica, los receptores musculares, por una situación genética, no están presentes, entonces la acetilcolina no hay a dónde unirse. O sea que ese potencial de acción que se mandó desde las neuronas motoras del asta anterior no llegan a ninguna parte y el músculo queda sin contracción muscular.
y por eso produce parálisis. ¿Cuáles son las características clínicas del paciente con una miastenia grave? El síntoma principal es la debilidad y fatigabilidad muscular. Es decir, la debilidad ya sabemos que falta para el movimiento y fatigabilidad es que puede iniciar un movimiento pero al poco tiempo desiste de hacerlo porque ya no tiene fuerza. No tiene otras alteraciones neurológicas sino esta debilidad y fatigabilidad muscular. Esa fatigabilidad es fluctuante, o sea, puede aparecer mayormente en algún grado de ejercicio según la magnitud del daño de los receptores que tenga de acetilcolina. Puede ser en reposo, puede ser al dormir. El dormir, porque recuerde que el diafragma es un músculo estriado que también trabaja con receptores de acetilcolina y esto puede producir lo que se llama apnea del sueño, es decir, que hay una parálisis de los músculos respiratorios durante el sueño. La musculatura craneal extraocular con tosis y diplopia. Tosis ya ustedes saben que es que está afectada la parte motora del párpado superior, que estamos hablando del tercer par, del motor ocular común. Y tenemos la diplopia. La diplopia, que es lo que se llama estrabismo, porque también está afectado el motor ocular externo, motor ocular interno, el oblicuo mayor. Entonces puede haber estrabismo y tosis palpebral, o sea, una parálisis del párpado superior o debilidad en esos párpados, tal como lo vemos en este rostro. Musculatura craneal extraocular con tosis y diplopia. Disartria. Disartria es una debilidad en los músculos tanto del aparato fonador como los músculos que tienen que ver inervados por el nervio trigémino. También puede estar afectado el glosofaringio. Hay dificultad para tragar porque recuerden que está el cartílago tiroides, está también, tenemos la tráquea, tenemos los músculos que forman lo que es la orofaringe. Entonces allí puede haber una debilidad en esa masticación, lo que dificulta el tragar, que es la disfagia. Y también una debilidad muscular a nivel de los músculos cervicales. Entonces, normalmente vamos a ver esta fase, o sea, no hay un problema cognitivo, sino netamente muscular. Entonces, esto es importante porque estamos viendo topográficamente cuando el cuadro se desarrolla, estas son las áreas que toma fundamentalmente la miastenia. Entonces estamos viendo a nivel cabeza-cuello, a nivel de tórax, fíjense que aquí se encuentra el diafragma, por eso que estos pacientes normalmente van a morir es de un paro respiratorio, porque hay una parálisis diafragmática. También puede haber una paraplegia por compromiso de los miembros inferiores. Y también una dificultad motora distal en los miembros superiores. Manifestaciones que ya volvemos a mencionar, aquí lo vemos claro, la tosis palpebral. Entonces aquí tenemos el globo ocular y aquí tenemos la paresia del elevador del párpado superior. Podemos tener el estrabismo o diplopia, la mueca facial por debilidad muscular, tal como lo habíamos visto, por ejemplo, en la parálisis facial. Fasciculaciones del párpado superior. Fasciculaciones son contracciones espontáneas del párpado superior por debilidad del músculo y justamente porque no hay una respuesta al neurotransmisor, que es la acetilcolina. Hay paresia ocular progresiva, o sea, progresivamente hay una parálisis del globo ocular porque va a haber una parálisis de los nervios motores del ojo. Hay parálisis óculo-facio-vulvar fluctuante, o sea, bulbo. Recuerden que el bulbo no solamente controla cuáles pares, el 9, el 10, el 11 y el 12. Es decir, va a tener manifestaciones a nivel del nervio vago, del glosofaringio, del nervio espinal. Entonces, por eso esa persona puede presentar desde disartria, o sea, dificultad para hablar, puede presentar disfagia, dificultad para tragar, puede presentar síntomas de hipotensión, síntomas vasovagales.
Puede presentar también cuadros a nivel cardiorrespiratorios, por ejemplo, una arritmia cardíaca, una taquicardia espontánea, una apnea del sueño, para una parálisis de los músculos respiratorios. También puede presentar, como ya lo vimos en la lámina anterior, paresia en cuello, extremidades y tórax. Por eso les puse la imagen para que no se la olviden y también les sirve a ustedes. Normalmente la miastenia gravis no aparece como la distrofia en tan temprana edad, pero en un momento dado, en una fase muy inicial, la pudiéramos confundir con un síndrome de Becker, por ejemplo. Pero estamos viendo que y recuerden que el Becker es distal, proximal y también tiene un compromiso más que todo a nivel de cintura. En cambio aquí ustedes están viendo cuál es la distribución en la miastenia gravis. El diagnóstico diferencial, justamente, ¿qué otras cosas pudiera hacer? Esa debilidad en extremidades, hay otros síndromes similares, que el síndrome de Lambert-Eaton, que es un síndrome genético que básicamente se manifiesta similar, pero la lesión no es a nivel de acetilcolina. Las miopatías, todas desde ahí incluimos a las distrofias musculares, de las cuales ya hablamos. La atrofia muscular espinal, porque por ejemplo hay un tumor a nivel de médula, puede producir esto. Una debilidad vulvar, por ejemplo, una lesión a nivel de bulbo, como esclerosis lateral amniotrófica o enfermedad de Lou Gehrig. La siringobulbia, esto lo vamos a ver nosotros en la unidad 4, este tipo de patologías a nivel medular. Entonces, no quiero hacer énfasis en esta parte. Puede tener la diplopia o ptosis, o sea, lo que habíamos dicho, la paresia del párpado superior. El estrabismo también pudiera ser síntoma inicial de un accidente cerebrovascular. Entonces tenemos que vernos en la edad y que no tenga otros síntomas. Por ejemplo, puede tener esto si fuera una ACV, pero no tiene las manifestaciones en todo el cuerpo como se ve en la miastenia gravis. La esclerosis múltiple, que también es distal, pero la diferencia es que esclerosis múltiple tiene manifestaciones no solamente motoras de debilidad, sino también tiene manifestaciones sensitivas, cosa que no vemos con frecuencia en la miastenia gravis, que es un problema netamente motor. El síndrome de Wernicke, porque esto afecta al área de Wernicke, estamos hablando de una lesión a nivel de corteza motora. Inicialmente se puede manifestar de esta manera, pero posteriormente puede presentar síndromes complejos con manifestaciones más bien de neurona motora superior, en vez de neurona motora inferior, que este sería el caso, porque si aquí presenta una parálisis eventualmente es de neurona motora inferior, porque estamos hablando de la neurona que va del asta anterior hasta la placa motora, que es donde está la lesión por el déficit de acetilcolina. En cambio, la de Wernicke es una lesión de neurona motora superior, porque estamos hablando de las neuronas motoras de los ganglios basales. Entonces las manifestaciones, por ejemplo, más bien serían espasticidad, serían hiperreflexia, otro tipo de manifestaciones. Tumores orbitarios, es decir, los tumores de la órbita a nivel, estamos hablando del ojo, cáncer, etc. Oftalmoplegia tiroidea, por ejemplo, el exoftalmo, que es la protrusión del globo ocular de las cuencas oculares, que se ve en el hipertiroidismo, pero entonces aquí tendríamos que evaluar, porque este sería un paciente, el de miastenia, que no tiene ninguna patología tiroidea. La ptosis palpebral por dehiscencia del elevador del párpado, por ejemplo, porque hay una lesión del párpado por alguna causa. Entonces, el diagnóstico básicamente es por el cuadro clínico, por eso que tenemos que registrar muy bien y hacer un buen examen físico y neurológico. Hacemos primero ¿qué? ¿Cómo evaluamos? Lo primero que tenemos que evaluar es la parte motora y sensitiva. Eso lo evaluamos médula a través de los reflejos y lo hacemos simétricamente. Luego tenemos que evaluar tono muscular, fuerza muscular y pruebas específicas si conseguimos trastornos a nivel de la coordinación. Eso a nivel de la parte clínica en la práctica, por ejemplo, de fisioterapia. Otra cosa que se hace más a nivel médico es el test de tensilón. El tensilón es un medicamento que actúa como la acetilcolina, es un agonista de la acetilcolina, lo imita. Entonces, primero evaluamos al paciente y vemos su debilidad muscular. Se le inyecta en el músculo el tensilón
y a las 2 horas lo ponemos a hacer esa misma prueba de fuerza y vemos que tiene una respuesta adecuada. Entonces, cuando tiene la respuesta adecuada, es decir, que aumenta la fuerza muscular, al inyectársele el tensilón, nos indica que es una prueba positiva de tensilón, es decir, que nos confirma de que hay una miastenia grave. La medición de anticuerpos, la electromiografía, porque la electromiografía nos va a medir los potenciales de acción y vamos a ver en estos grupos musculares donde hay una déficit de la fuerza muscular y de la actividad muscular, unos potenciales de acciones muy bajos o ausentes o de enervación.